la continuación de la semana anterior y todo lo que hemos estado estudiando en la semana y lo que estudiamos el día de ayer. La semana anterior vimos las vestiduras, ¿verdad? Las túnicas que se le puso a Adán, el velo que se puso Ribca para su esposo, pero también vimos el velo de prostitución que usa Tamar. Entonces, hay vestiduras que determinan quiénes somos. Pero más que la vestidura es quién está debajo de esa vestidura. Vimos también ayer sobre la primogenitura, vimos sobre la bendición, que son imparticiones proféticas. Y hoy vamos a ver sobre un tipo de vestidura, la vestidura que Yeshua vino a desatar, a soltar sobre nosotros, el cumplimiento de Joel 2, las vestiduras, esta vestidura que es un manto muy especial, que es el manto velludo, el manto de piel de camello, que son las vestiduras proféticas y que son las vestiduras que el Padre en el huerto del Edén, cuando dice que le hizo túnicas de pieles, ahí hubo sacrificio, ahí les puso un manto velludo para que cubran su desnudez. Es decir, ese manto es un manto profético para que ellos puedan tener acceso al árbol de la vida, puedan tener comunicación con el Padre y que no estén totalmente desnudos. Es la provisión de restauración que hizo el Abacados, porque esos vestidos, según lo que está escrito en el libro de Proverbios 27-26, que él dio los corderos para nuestros vestidos y los cabritos que sean para nuestros alimentos. Entonces, esas vestiduras de cordero fueron impartidas desde el huerto, ese manto velludo, y se ha ido transmitiendo en forma profética sobre diversas generaciones, pero ese manto velludo es sombra profética de la unción de Yeshua, es sombra profética porque eran vestiduras del cordero. Y vamos a ver esta sombra profética que operó y por qué eso es el manto de la profecía. En el libro, por favor, de Primera de Pedro, versículos 1, Primera de Pedro 1, versículos 10 al 12. Vamos a ver ahí la operación del manto profético que operó desde antes de que venga Yeshua y luego también de que vino Yeshua, está operando ese manto profético, el espíritu de Yeshua y el espíritu del Padre, conforme está escrito en el libro de Romanos, ¿verdad? Que necesitamos para ser verdaderos hijos de Dios, el espíritu del Padre y el espíritu de Yeshua. Primera de Pedro 1 del 10 al 12. Los profetas, escuchen, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación, de la promesa del Redentor, de quién era lo que se anunciaba, que la simiente de la mujer pisaría la cabeza de la serpiente y que quién era ese que se le anunció a través del manto velludo, a través de las túnicas de pieles que se puso sobre Adán y su mujer. Y nótese que las vestiduras proféticas son para varón y hembra, porque las túnicas, dice la Escritura en el libro de Bereshit capítulo 3, que las puso sobre el hombre y su esposa. Los profetas indagaron, versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Yeshua que estaba en ellos, el espíritu del ungido, que este es del Mesías, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, es para nosotros. Para este tiempo, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu del Padre enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los profetas de la antigüedad profetizaron por el manto profético, por el Espíritu de Yeshua que estaba en ellos, porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Ellos profetizaban. ¿Y por qué podemos relacionar
el espíritu de Yeshua, que es el espíritu profético, con el manto que se dio desde el huerto del Edén, el manto velludo. Ese es el objetivo de esta enseñanza, para que nosotros entendamos que hay vestiduras que cubren nuestra desnudez, vestiduras para que ya no andemos sordos, sin tener dirección del cielo, sin tener guía profética, porque profetas todavía hay, porque la unción que se derramó desde Hechos 2 en el siglo I, que es el cumplimiento de la profecía de Joel, pues eso todavía está sobre la tierra. Porque nada hará el Señor sin antes revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Eso viene a cubrir la desnudez para que nosotros tengamos acceso al árbol de la vida. Pero ese manto no viene sobre cualquiera, viene sobre aquellos que son elegidos, viene sobre la simiente santa y ante todo viene, como vamos a ver en el estudio de hoy, viene solamente para discípulos. No viene para visitantes, no viene para los que están de paso, viene para discípulos. Por eso es clave, determinante, que usted se conecte con procesos de discipulado. En esta casa tenemos varias escuelas de discipulado, varios programas de entrenamiento que duran alrededor de 3 años para que salgan equipados, que salgan con instrucciones, que salgan con una mentalidad de discipulado, con una mentalidad de paternidad. Y solamente cuando se tiene eso, se conjugan, confluyen los beneficios del reino. En Hechos 2 no se soltó sobre todo Israel que fue a celebrar Shavuot, se soltó sobre los nazarenos, es decir, aquellos que tienen Torá y tienen a Yeshua. No es para cualquiera. El Espíritu de Dios, los 7 Espíritus de Dios que van a operar de una manera más fuerte en este tiempo, está sobre discípulos del Mesías, aquellos que entienden y se conectan con la instrucción dada en Mateo 28, 19, de que vayan y hagan discípulos de Él en todas las naciones. No discípulos de denominaciones, de sistemas religiosos, de Yeshua, que vino a traer la verdadera aplicación, entendimiento de la Torá del Padre, y que también vino a soltar vestiduras para que el pueblo no esté desnudo. Hoy miramos a través de un espejo, pero luego en la restauración final veremos claramente, ya no será profecía, sino que viviremos el reino. Muy bien. Entonces vamos a ver en esta porción de esta semana, que es una porción muy hermosa, que habla de primogenitura, de venta de la primogenitura, de bendición paternal, también de unción profética, Ribca, la matriz profética. Vamos a ver qué papel juegan las vestiduras y qué papel juega el manto profético en las vidas de Esaú y de Jacob. El que tiene la promesa, el manto profético, y aquel que trae la falsa profecía, aquel que viene con las cosas del mundo y no le gustan las cosas del Padre. Vamos a ver la matriz profética llamada Ribca. Bereshit, Génesis 25, versículo 21. Y vamos a conectarnos ya directamente con la porción de esta semana y vamos a estudiar acerca del manto velludo, que es un estudio muy hermoso que primera vez lo estoy dando. Así es que es una primicia y esperamos que esto active el espíritu profético. Porque Yeshua trabajó con apóstoles y con profetas, Es necesaria la dirección profética, por eso les abrió el entendimiento para que entiendan las escrituras, porque las palabras son espíritu y son vida, porque no podemos mirar las escrituras con la mente natural, sino con la mente espiritual. Isaac oró al Todopoderoso, y aquí está el nombre Yahvé, el tetragamatrón, en favor de su mujer, porque ella era estéril. Y Yahvé lo escuchó, y Rebeca, su mujer, concibió. Los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahvé. Y Yahvé le dijo: 2 naciones hay en tu seno,
y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y aquí vamos a ver cómo funciona el tema del llamado, cómo funciona el tema de lo profético. Había un vientre estéril, pero estéril a los ojos del hombre. Isaac oró, y el Padre le concedió de que se abra esa matriz, pero no se iba a abrir cualquier matriz, iba a abrirse una matriz profética que iba a anunciar la contienda a través de Jacob y Esaú, que es la línea de la simiente del bien y de la simiente del mal, de la profecía que va conectada al cielo, de aquellos que escuchan la voz y guardan mandamientos, preceptos, estatutos y decretos, y aquellos que no escuchan la voz y siguen tradiciones de los hombres, siguen enseñanzas de hombres, no siguen la Torá del Padre. Ese conflicto, esa matriz profética vino a mostrarnos, y lo que está aconteciendo hoy, y que también se irá siendo cada vez más evidente y más grande la brecha entre estas dos simientes conforme va pasando el tiempo, conforme van a seguir pasando los años. Vemos a Isaac que tenía una línea de comunicación unidireccional. Solamente iba a pedir favores y esperaba que llegasen los favores. Pero vemos también otra línea de comunicación a través de Ribca, que ella no fue a pedir favores, ella fue a buscar respuestas, ella se dirigió al Padre y vino respuesta del Padre. Esa es la diferencia entre un creyente Isaac y un creyente Ribca. ¿Cuántos solamente piden favores? ¿Cuántos están orando solamente para pedir favores? Pero ¿cuántos están ahí en la brecha hasta recibir respuestas del cielo? ¿Cuántos están recibiendo respuestas del cielo? ¿Usted solamente es de los que pide favores o es de los que va en busca de respuestas? Vemos ahí la diferencia. ¿Y esto qué marca? Que la matriz profética, que el manto profético, el espíritu de Yeshua, el manto de piel de camello, el manto velludo, solamente se establece sobre aquellos que van en busca de respuestas, que buscan comunicación y que no buscan solamente favor. Debemos dar el salto de ser conectores de la realidad espiritual para establecerla aquí en la tierra, de entender lo que está pasando en el mundo espiritual y no solamente conformarnos con estar agachados la cabeza y estar mirando en lo natural. Rebeca alzó al cielo y esperó una respuesta, y vino una respuesta del cielo y le dijo: sí, 2 naciones hay en tu vientre, el mayor va a servir al menor. Ahí está estableciendo primogenitura, ahí está estableciendo el Padre mantos, pero a través de revelación profética, porque lo profético es simplemente escuchar, mirar, entender lo que está pasando en el mundo espiritual y trasladado acá al mundo natural. Esa es la función de los creyentes en este tiempo, anunciar la segunda venida de Yeshua, que viene como Sidkenu. ¿Cómo estamos nosotros? ¿En qué plan estamos nosotros, amada familia? Venir a Raíces Hebreas, el proceso de restauración, pues déjeme decirles que es conexión con lo profético, porque si antes estaba en el cristianismo, usted conocía a Yeshua, pero ahora usted va a la fuente de vida, porque Raíces Hebreas, el regreso a la senda antigua, es para que seamos como Abraham, que hablaba con el Todopoderoso, como Ribca, que hablaba con el Todopoderoso. Es decir, lo profético tiene que ver eso, que no estemos desconectados del árbol de la vida, porque de ahí viene la fuente de la verdad, la única verdad, que es la voz del Padre y su Torá. Aquellos que no escuchan la voz del Padre, ¿cómo se mueven? Simplemente están del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque no tienen dirección del cielo. Y esa dolorosa verdad, esa realidad que pasa entre miles de creyentes, millones de creyentes, eso debe ser revertido para que se alinee al diseño del Padre. El Padre habla, el Padre conversa y quiere que su pueblo le escuche. Eso es senda antigua. No es hablar mitad de hebreo, mitad de español, etcétera, etcétera, pronunciar nombres de hebreos, profundizar en el estudio de la Torá. No, 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 no. Ustedes escudriñan las Escrituras pensando que ellas me revelan a mí.
y no vienen a mí para que tengan vida eterna. Con esto no quiere decir que no valga la Torah. Me da la guía para que yo me mueva, para regular las relaciones con el Abba y para regular las relaciones con el prójimo. Pero todos los hombres de Dios, aquí la Escritura me muestra, que escuchaban al Padre y se movían cumpliendo Torah. El manto profético, el manto velludo viene para eso. Ribca, la matriz profética, ella dijo, no, aquí está pasando algo. No voy a consultarle a Isaac, no voy a consultarle al vecino, no voy a consultarle al pastor, voy a consultarle a Dios. Tengo un sueño, no sé qué significa. Pregúntele a Dios por qué le dio el sueño. ¿Qué dijo José? Del Señor son las interpretaciones. Intimidad es lo que requiere el Padre. En este tiempo el Padre requiere gente que doble rodillas y le pida guía a Él. Rebecas que sepan qué es lo que está pasando, por qué hay el conflicto, por qué suceden cosas. Esa es la diferencia. Y cuando alguien escudriña, busca del Padre, el profeta Isaías dice, preguntadme acerca de la obra de mis manos. Pregúntenle a sus ídolos a ver si pueden decirles algo. Yo soy aquel que anuncio de las cosas desde el principio y se hará todo lo que yo quiero. Así dice el Señor. Y Él no hará nada sin antes revelar los secretos a sus siervos, los profetas. Ribca era profeta. Tenía conexión con el Padre. Que las mujeres no tienen ministerio falso. Aquí está un ejemplo clarísimo. La guía profética para Isaac era Ribca. La guía profética para la descendencia que venía con la promesa era Ribca, porque sabía a dónde acudir. Y la que tiene esta revelación se convierte en guardiana, en vigilante de que se cumpla la voluntad del Padre. ¿Cuál es su línea de comunicación con el Padre? ¿Solamente lista de peticiones o respuestas? ¿Solamente milagros o conocer al hacedor de milagros? Primogenituras, unciones. ¿Para qué sirven? Pues para conectarse con la voluntad del Abba Kadosh. Bereshit 25-24. No veo movimiento en el chat, nada. No les veo a los adoradores, creo que están en pausa o no me están llegando los mensajes a mí. Génesis 25-24. Cuando se cumplieron los días de dar a luz, había mellizos en su seno. El primero salió rojizo, rojo, y esta palabra admoni quiere decir que estaba hecho, que estaba completo. Todo cubierto de vello. Aquí la versión que yo tengo dice como una pelliza. Y esto en hebreo es aderet, que significa manto, vestido, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú y lo llamaron Jacob, que viene de la raíz, Akev, que significa calcañar. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. Vamos a ver esto. La diferencia, lo que se anuncia en el nacimiento de Jacob y de Esaú. Voy a leer algunas versiones, unas versiones hebreas también. El versículo 25 dice, el primero salió rubicundo, todo él como un manto peludo, así que lo llamaron Esaú. Yo no sé qué versión tenga esta, pero en la mayoría de las versiones dice como un manto peludo. ¿Cómo un manto peludo? No dijo que tenía un manto peludo. ¿Cómo? Es decir, apariencia de manto peludo, apariencia de que tenía unción profética, porque el manto peludo, ya vamos a determinar y poner bíblicamente el fundamento, el manto peludo se refiere a los profetas.
Dice, salió como un manto peludo y lo llamaron Esab, que quiere decir velludo, hombre cubierto de pelo. En otra versión, el primero salió rojizo con la piel como manta de pelo y lo llamaron Esab. Otra versión, el primero salió rojizo, tan velludo como un tapado de piel y lo llamaron Esaú. Era velludo, tenía apariencia de que tenía un manto, pero realmente no tenía ningún manto, porque la voz profética, la palabra del Altísimo dijo que él, el mayor, iba a servir al menor. Entonces, esa como manto velludo, apariencia de manto peludo, me está anunciando algo simbólico, que desde ahí iba a venir una falsa profecía, iba a venir algo que no era palabra del Padre, que parecía pero no era, como dice el libro de Revelaciones, tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón. Y esto, Esaú, Edom, los edomitas, los idumeos luego, su generación, descendientes de él, fueron los que fundaron los orígenes del Imperio Romano, es decir, todo el sistema que luego dio a luz a Constantino y legalizó todo un sistema idolátrico que ya empezó en el año 98 con la filosofía, con Ignacio de Antioquía. De ahí viene todo un sistema de enseñanzas, el cuerno pequeño que intentará cambiar los tiempos y la Torá, porque viene como apariencia, pero no es. Habla de Jesús, pero no cumple lo que dice él. Hasta le cambiaron el nombre, cambiaron los días de reunión, cambiaron los días de las convocatorias. Hoy, ¿cuántos de ustedes van a estar celebrando? No creo que ninguno, porque ya tiene enseñanza de varios años, Navidad, pero ¿cuántos están siguiendo esa falsa apariencia? Y muchos sitios, muchas congregaciones están adornando para Navidad. Veo en canales de televisión, en radio, supuestamente que tienen la verdad, pero están dando cursos de cómo decorar las ventanas, cómo hacer esas cosas de Navidad, etcétera, etcétera. Parece cordero, pero su boca, sus palabras son de dragón. Tiene como un manto, como que ahí hay la presencia del Padre, como que ellos tienen la verdad, pero no es así. Esab representa todos los sistemas religiosos que aparentan, pero no tienen unción de Dios, que no está ahí los 7 espíritus de Dios, porque si tuvieran los 7 espíritus de Dios, ninguno diría que la ley está abolida, ninguno se congregaría en domingo, ninguno comería cerdo, alimentos impuros, ninguno celebraría Navidad ni años nuevos, estarían celebrando las moedas del Padre. El que tenga oídos ya sabe qué es lo que debe hacer. Esab era solo apariencia. Por eso cuando tuvo que vender la primogenitura no le importó, porque no le interesa la verdad, no le interesa las cosas espirituales, se complace solamente para sí. Jacob, él salió agarrado al calcañar, él salió agarrado de la mano, del talón de su hermano. ¿Por qué hizo esto? Y Jacob viene de la raíz mano y de la raíz talón, que quiere decir que sale agarrado al talón de su hermano. Jacob no significa engañador. Muchos han estado enseñando que Jacob significa engañador y es mentira. ¿Quién le dijo engañador a Jacob? Fue Esab cuando perdió la bendición. Ahí le dijo que ya no tenía, ya le había engañado 2 veces. Que le había dicho,
le había robado la primogenitura. Dice, me ha engañado 2 veces cuando era totalmente falso. No le engañó para nada, él le vendió. Y luego vamos a ver cómo hubo impartición de mantos cuando obtuvo la bendición. Claro que Ribca actuó mal, pero ahí hubo una impartición diferente. Jacob no significa engañador, no significa suplantador, pero la falsa voz, la mentira romana, aquellos que no escudriñan la escritura, dicen que Jacob era engañador. Mentira, es aquel que sale agarrado del talón. ¿Y qué significa que sale agarrado del talón? Le está diciendo, hey, este es el que viene a herir, a golpear y calcañar, lo que está profetizado en Bereshit 3, que la simiente de la mujer le pisaría la cabeza de la serpiente, pero la serpiente le heriría en el calcañar. Entonces Jacob es de aquellos que anuncian todo aquello de aquellos que están usufructuando, dicen, hey, ¿a dónde vas tú? Tú estás mintiendo, tú estás engañando. Son aquellos anunciadores, aquellos enseñadores que hoy están predicando Torah, que están diciendo que eso es mentira, que la ley no está abolida, que el día de congregarse es en Shabbat, aquellos que están restaurando la verdad, es decir, ustedes, amada familia, que están conectándose con las verdades del reino. Entonces, miren, ahí en el nacimiento de estos 2 hermanos, ahí tenemos bastante simbolismo profético. Uno que venía con una apariencia como manto velludo, manto de pelo, y el otro que estaba diciendo, no, este no es, y le agarraba, le estaba denunciando. Jacob es quien toma al suplantador, lo agarra y denuncia en donde está golpeando, porque la serpiente hiere, lastima en el calcañar, y Jacob es aquel que denuncia cómo está provocando la herida. Nacimiento de una manera sobrenatural, porque según la tradición humana, el primero debía ser el primogénito, pero la voz profética de Dios, el oído profético de Rebeca, la matriz profética que estaba ahí, viene a establecer diferencia. Y la matriz profética, casas hay que son matrices proféticas, en donde se determina quién realmente es, quién realmente permanece de acuerdo a la enseñanza, de acuerdo a la instrucción. Ahora, ¿qué tiene que ver el manto peludo con el manto que se dio en el libro de Bereshit, que les puso el Padre, túnicas de pieles? ¿Qué tiene que ver con el espíritu de Yeshua que estaba sobre los profetas de la antigüedad que profetizaban? ¿Y qué tiene que ver con esto que dice la Escritura, nació como con un manto? ¿Qué tiene que ver el manto peludo, el manto velludo en este tiempo y en la palabra profética que está en esta parashá? Vamos, por favor. Segunda de Reyes 1:8. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo, vestido velludo, y ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Entonces el rey dijo, ese es Elías el Tisbita. ¿Por qué le reconocieron? Porque tenía vestidura de un manto velludo y cinto de cuero. Ese es el manto de los profetas. Y en Zacarías 13, para poner más fundamento, Zacarías 13, 3 y 5, dice la Escritura, y será que cuando alguno profetizare todavía, su padre y su madre que lo engendraron le dirán, no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Yahvé, y su padre y su madre que lo engendraron lo traspasarán cuando profetizare. ¿Por qué? Porque están profetizando mentira. Y será en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren y nunca más vestirán el manto velloso. Ahí es Aderet Zar, y Zar es la misma palabra que Esaú nació como con un manto velloso, Zar.
El manto de piel de camello, el manto velloso o manto peludo, como está en algunas traducciones, eso lo utilizan los profetas, lo utilizaban los profetas, y ese tiene su origen en el manto, porque era un manto velloso, era un manto peludo de pieles de cordero, el que se le puso a Adán y a su mujer. Era para que se conecten con el Padre, y era una característica de que los verdaderos profetas de Dios tenían vestidura de y no con apariencia de. Entonces, ahí ya vamos viendo una diferencia, cuán importante es que usted sepa distinguir las vestiduras. La semana anterior estudiamos vestiduras, hoy estudiamos algo que se pone sobre esas vestiduras, que es la unción profética, el manto de piel de camello. ¿Y cuán importante es este manto? ¿Por qué el enemigo quiere dañarlo? ¿Por qué al enemigo no le conviene que usted reciba ese manto? ¿Por qué al enemigo le interesa decir que ya no hay profetas, que los profetas terminaron con Juan el Bautista? Porque este manto profético hace algunas cosas. Primera de Reyes, vemos, Primera de Reyes 17, no voy a leer el texto, vemos cuando murió el hijo de la viuda, el profeta se recostó 3 veces sobre el niño muerto y vivió, es decir, lo cubrió con el manto profético. Y Yeshua cuando dijo Talita Kumi, y muchos dicen que niña levántate, pero esa traducción no existe ni en arameo ni en hebreo, estaba diciendo levántate talí de muerte. Iba a imponer un talí de vida, el manto profético que tenía Yeshua. Y ya vamos a ver que es el mismo manto que tenía Elías. Entonces, el manto velludo hace que se retire la muerte, que retroceda la muerte. Hoy por hoy, ¿qué es lo que nos va a proteger de las vacunas que van a implementar? Porque está escrito que comeremos cosa venenosa y no nos harán daño. ¿Qué es lo que nos va a proteger del ataque de todo esto? Que seamos revestidos de este manto velludo, de este manto profético, porque solamente el manto profético entra al valle de los huesos secos y no le pasa nada. El que tenga oídos ya sabe. Elías, cuando estaba caminando, golpeó sobre el Jordán y se abrieron las aguas, golpeó con su manto, ¿verdad? El manto profético abre ríos, abre mares para que cruce a esa zona de bendición, es decir, rompe todo obstáculo, toda cosa que le esté molestando para que usted alcance la plenitud que debe tener de parte del Padre. ¿Qué más hace el manto profético? Cierra y abre los cielos. Por la palabra de Elías se cerraron los cielos y no hubo lluvia por 3 años. Autoridad sobre la creación. ¿Qué más tiene el manto profético de Elías, el manto velludo? Hace descender fuego del cielo y calla a los falsos profetas. Los falsos profetas, falsos enseñadores, van a ser acallados por los verdaderos enseñadores, porque pueden ascender fuego del cielo, es decir, revelación del cielo. ¿Qué más hace? Juan el Inmersor, dice la Escritura que él que usaba un vestido de piel de camello y cinturón de cuero, ¿verdad? Es decir, tenía las vestiduras de Elías, tenía el manto profético. ¿Qué implica eso? ¿Qué viene más adelante? Pero también dice que comía langostas y miel silvestre. En la profecía de Joel dice que él restaurará todo aquello que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ti. Y ahí en esa misma profecía dice también, y en aquellos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y toda carne profetizará, toda carne podrá tener manto velludo, manto de piel de camello. ¿Y qué es? Viene la langosta, le destruye su cosecha, le deja sin provisión, pero el manto profético que tenía
Juan el Bautista, el manto de Elías que tenía Juan el Bautista, ¿qué hace? Que usted se coma al adversario. La langosta no va a comer lo suyo, sino que usted va a comerse a la langosta. El que tiene oídos que oiga, usted ya no va a estar corriendo. El enemigo, el adversario, el opositor, el que le calumnia, el que le roba, el que le hace la vida difícil, ese es el que va a salir corriendo. Usted se comerá a ellos. Esa mentalidad que tuvieron dos que entraron a la tierra prometida, Josué y Caleb. Los unos decían, somos langostas, no tenían manto profético, no sabían quiénes eran, pero los otros decían, no, nosotros nos vamos a comer a ellos como langostas, nosotros nos los comeremos en la cena, porque Josué y Caleb, símbolo de las dos casas, Josué de la tribu de Efraín, Caleb de la tribu de Judá, representan las dos casas para este tiempo, que tienen unción profética, que es para derribar gigantes espirituales, pero también gigantes de enseñanza que por 2000 años han estado enseñando mentira. Tal vez hoy seamos poquitos, tal vez usted se sienta solo, que recién se está conectando con nosotros, porque hay mucha gente que no sabe para dónde ir, pero ya está recibiendo del Padre y piensan que están solos. Pues déjenme decirle que aunque seamos pocos, no estamos solos. Elías, él dijo, Señor, solamente yo he quedado, y hay como 850 profetas de Baal y de Acera, 850 profetas que seguían la línea de Saúl. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo, no, yo tengo 7,000 profetas que no doblaron rodilla ante Baal, 7,000 profetas que no usan las vestiduras de Saúl. Dijo, yo tengo 7,000 que tienen manto de piel de camello. Es decir, tiene un remanente profético para las generaciones. No somos pocos, hay 7,000 que nos vamos a levantar. Hay 7,000 en cada sitio que el Padre va a levantar, que tienen ese manto de verdad, ese manto de santidad, de conexión, y que están ansiosos. Y en este día vamos a hacer impartición profética de ese manto peludo. No del peludo. Muy bien. Y bueno, no es casualidad que haya llegado, porque supuestamente no debía venir nadie. Pero bueno, el Padre sabe cómo hace las cosas. Vas a tener primogenitura, Christopher, y que te conectes con la primogenitura. El Padre quiso que estés tú hoy aquí y ya sabemos por qué es. Pero tiempo de conectarse, de reconectarse, mejor dicho. Muy bien, entonces, no estamos solos. Guillermo allá en España, Miriam, Jorge, van a ser 7,000. Lorena allá en Alemania, 7,000. Ayer, mientras estábamos orando, decía, yo sé que mi familia vendrá. Sí, ellos están entre los 7,000 que no van a doblar rodilla ante Baal. Hay promesa, y para todos ustedes que nos están escuchando, en Ibarra, en Santo Domingo, tiempo de que ya se levanten. Continuemos. Entonces, el manto profético usaban los profetas, es de que el Padre puso, vamos por favor, a Génesis 3 para que veamos eso, que viene desde el inicio, ese manto velludo, el manto de piel de camello. Por eso es que el enemigo siempre trata de golpear eso, porque quiere vernos desnudos. Pero el Padre ya cubrió con ese manto profético, que es de escuchar la voz del Padre y conectarnos con el árbol de la vida. Bereshit 3, versículo 21. Y Yahvé Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y en Proverbios 27-26 dice que el cordero fue hecho para nuestros vestidos. Es decir, el Padre sacrificó un cordero y les hizo unos vestidos velludos, mantos de piel, como las que usaba Elías, como las que Elías soltó
sobre Eliseo, ¿verdad? Porque el manto que soltó Elías no es ese manto que nos ponen en las figuras, era el manto de piel de camello, era la unción profética, porque la unción profética debe ser impartida. Y vamos a ver en este estudio cómo la matriz profética hace acciones proféticas. Y Ribca, cuando le puso las túnicas limpias y cuando le puso piel de cordero, piel de chivo velludo sobre las manos y sobre el cuello, le estaba haciendo una impartición profética. Estaba haciendo lo mismo que nuestro padre Yahvé hizo con Adán al ponerle vestiduras, le estaba poniendo sobre Jacob. ¿Por qué sobre las manos? Porque luego Isaac iba a profetizar. Es la voz de Jacob, porque le cubrió aquí, y son las manos de Esaú. Le estaba poniendo vestiduras proféticas a Jacob, le estaba impartiendo unción profética. Y hoy, profeta Nicarí, tú también vas a impartir, porque es necesario impartir eso. Al final vamos a impartir. Y tú vas a ser, Christopher, el representante de todos los discípulos de la casa, porque la impartición es sobre discípulos. Entonces, miren, es todo un simbolismo profético. Lo que pasaba en la matriz profética de Rebeca estaba anunciando lo que iba a venir para este tiempo, que es guerra de altares, los profetas de Dios versus los profetas de Baal, los profetas con Torá y los falsos profetas sin Torá. Ese es el todo en este tiempo. Y eso es lo que se va a marcar, porque luego ellos tomarán su sitio. Y de hecho ya se están yendo, ya están coqueteándose, haciendo concilios, reuniones, judaísmo que no acepta a Yeshua, el islamismo, catolicismo y cristianismo protestante. Ya se están yendo, están poniéndose en la posición que deben tener, se están quitando poco a poco las máscaras, porque el manto de piel de camello sobre los hijos de la luz los mira y ya no los engañan. Ya no creen que Dios ama a todos, que Dios está en todos, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que hace esta impartición profética, es el mismo Dios que está en las iglesias católicas romanas, es el mismo Dios que está en el Islam. Quien tiene manto profético dice, eso es falso, eso no es así. Los profetas de Dios dicen, no al ecumenismo. Los profetas de Baal dicen, ecumenismo, ecumenismo, todos somos hijos de Dios. Mentira. La línea de separación se va a establecer cada día más. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tiene usted? Manto velludo o como un manto velludo, un manto de adivinación, un manto que no le puede dar nada. Ribca, matriz profética, pero Ribca también era una mujer que actuaba. Porque lamentablemente hay mucha gente que recibe revelación profética, recibe dirección de Dios y no hace nada, y eso no sirve de nada. Hoy, para todos aquellos que están esperando confirmación del Señor, no esperen confirmación del Señor, actúe. Aquí Rebeca no le está diciendo, Señor, confírmame, a ver, ¿es cierto o no es cierto que el que nació primero ese va a servir al otro? Ella supo quién le habló. Un profeta de Dios no anda buscando confirmaciones. Un profeta de Dios sabe que Dios le habló y que tiene que hacerlo, porque es un emisario para establecer la voluntad de Dios. Y mientras más se tarde, pues ahí puede haber consecuencias para aquellos que deben recibir el mensaje. No se va a cumplir el diseño del Padre. Recibir instrucción del cielo no es juego, no es para que me crezcan alas. El manto de piel de camello, déjeme decirle que no le da alas, querido profeta de Dios. El manto profético viene para ponerle unos pies ágiles para que corra a hacer la tarea. Basta de profetas vagos que oyen pero no hacen nada. La matriz profética de Ribca es una matriz que acciona, y vamos a ver.
Sí, porque hay profetas perezosos que no les gusta ni decir ni hacer la voluntad de Dios. Pero eso se acabó. Hoy se levantan gente que escucha y no está terminando de hablar del Padre y ya lo están haciendo. 27:5, Bereshit 27:5. Cuando Isaac le dijo a Esav, anda, cásame para bendecirte. 27:5. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para coger la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo, he aquí que yo he oído a tu padre que estaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga delante de Yahvé antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Estaba atenta, estaba pendiente, no estaba dormitado. Un profeta es un atalaya que está mirando qué es lo que ocurre en el mundo espiritual y lo está descifrando en el mundo natural, y lo está descifrando según los códigos espirituales. Porque todo lo que pasa en el mundo natural es un reflejo de lo espiritual. Está vigilante, está atento. Un profeta de Dios no está dormido, no le sorprenden las cosas, porque escrito está que nada hará el Señor sin antes revelar sus secretos a sus siervos, los profetas. Oído tiene que ser destapado para que escuche claramente, sin ruido extraño, sin interferencias, para que actúe. Vigilantes, ¿qué dice la Escritura? Sobre tus murallas he puesto, oh Jerusalén, centinelas que día y noche claman. ¿Qué dijo el profeta Habacuc? Sobre la guardia estaré para ver qué se me dice en lo tocante a mi queja. ¿Verdad? Estaba pendiente. No era solamente como Isaac que fue y lloró. Señor, que Rebeca, mi mujer, conciba, y concibió. No esperó respuesta de Dios, pero Ribca fue diferente. Dijo, Señor, a ver qué es lo que pasa, ¿por qué están peleando aquí? Y vino respuesta del padre, le dijo, es por esto, porque el mayor va a servir al menor. El mayor no va a tener manto profético, pero el menor sí tiene manto profético. Y manto profético va unido a primogenitura. Continuemos. 27:15. Bereshit 27:15. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos, y esa palabra es limpios, se puede traducir también como limpios, puros, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y le hizo vestir sobre sus manos y sobre la cerviz, sobre el cuello, donde no tenía vello, las pieles de los cabritos, de las cabras. Ay, ay, ay. Aquí estése atento porque aquí hay bastante simbolismo profético, porque la palabra de Dios es profética. Entonces miren, ¿qué hacían vestiduras de Jacob? De Esaú, en la casa de su madre, si supuestamente él ya estaba casado, ¿verdad? La matriz profética guarda las vestiduras. Ella tenía las vestiduras de primogenitura, tenía túnica de colores, pero no le entregó a Esaú porque sabía que no era él. Estaban determinadas porque él nació primero, pero no eran para él. Estas nunca las usó, estaban limpias como la novia, pura, blanca, con vestiduras de lino fino, sin mancha y sin arruga. Le estaba impartiendo algo espiritual a su hijo Jacob. Y cuando le puso, dice, las pieles de los cabritos tenían pelo sobre sus manos, sobre su cerviz. Le estaba haciendo Rebeca impartición profética. La impartición que tenía ella le estaba impartiendo sobre su hijo Jacob.
porque ella sabía que él era primogénito, él sabía que él iba a ser la voz que traía Torá, ella sabía que iba a ser la voz que iba a instruir a sus generaciones, y le hizo la impartición profética para que vaya y reciba la bendición de su padre. Y qué importante es la unción profética para que usted entienda eso. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que pasa? Recordemos, cuando llega él, ahí también en el capítulo 27, versículo 21 y 22, vamos a ver cómo se va conjugando todo esto. E Isaac le dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres de Esaú o no. Y se llegó a su padre Isaac y él le palpó y dijo: la voz es la de Jacob, mas las manos son de Esaú, porque Isaac no tenía revelación profética, se movía por el mundo natural, pero aquí Jacob llegó donde su padre, venía recién fresquito con unción profética, y la unción profética que tenía él impactó y se soltó el espíritu de la profecía, e Isaac comenzó a profetizar cuando dice: es la voz de Jacob y las manos de Esaú. Está diciendo al revés de lo que pasó en el nacimiento, porque primero nació Esaú, ¿verdad? Entonces, ¿quién lloró primero? ¿Qué voz se oyó primero? La voz de Esaú. Y la mano de Jacob salió después agarrado, es decir, la voz primero de Esaú y la mano de Jacob. Aquí revierte el orden de nacimiento biológico, natural, y lo coloca en el plano espiritual como debía ser, y establece primogenitura sobre Jacob. Por eso dice la voz de Jacob, es decir, la voz profética. Por eso su madre puso vestido velludo sobre su cerviz y sobre sus manos, ¿verdad? Ahí está dando el orden natural. ¿Y por qué dijo eso? Porque la unción profética de Jacob hizo que su padre también se vea impactado por el manto profético y empezó a decir la voluntad del padre sin que él siquiera lo sepa por qué lo decía. ¿Cuál es la diferencia? Que él tuvo que ser engañado para que se alinee a la voluntad del padre. Pero Jacob, él como recibió impartición profética de su madre, él en el capítulo 49 de Bereshit, ¿qué hizo? Bendijo a todas las tribus, y bendijo y le dijo: y esto es para los tiempos finales, y hasta hoy, y aún las naciones de la tierra tienen bendición según las tribus de Israel. Hizo una impartición profética, determinó el destino profético, porque él tenía manto profético. La lucha en el vientre de Rebeca es entre un verdadero profeta y un falso profeta. Recordemos que de Saúl salió Magdiel, que fue el que dio origen al imperio romano. De ahí era Herodes, el idumeo. De esa matriz era Constantino, de esa matriz la iglesia católica romana, y de esa matriz la iglesia protestante. Y no voy a decir más sobre ese tema, pero el que tenga oídos, entienda. ¿En qué matriz quiere estar usted? ¿Con qué vestiduras quiere estar usted? ¿Con las rojas de Edom? ¿O quiere estar con las blancas de Jacob? Las rojas del Papa Romano, de los cardenales, o las de piel de camello de Yeshua. Usted decide, porque guardar Shabbat fue decreto de Constantino y luego fue decreto papal. ¿Qué vestiduras está usando usted que invoca al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Una cosa es invocar y otra cosa escuchar la respuesta del Padre. Que ha habido misericordia, que se ha movido la misericordia del Padre, pero es tiempo de que volvamos a la gloria del siglo I, palabra y poder, y son tiempos de restauración. ¿Por qué son tiempos de restauración? Porque esto mismo que aconteció con Jacob, esto es anuncio de lo que acontece con nosotros, y esto es anuncio de lo que hace Yeshua en nuestras vidas. Entonces esto que pasó no es algo simple, es algo que tiene alto contenido profético. Esta parashá es determinante porque me habla de las unciones proféticas, la verdadera y
y la falsa. La voz de Jacob, que hablará Torá, que denunciará a los falsos, que guardará el evangelio del reino, y las manos de Esaú, que tratará de golpear a esa voz profética, que tratará de acallar a esa voz profética. Las contiendas entre Babilonia y el monte de Sión, entre Babilonia y la Jerusalén celestial. Esas dos líneas están hoy por hoy sobre la tierra. Esos mantos se sueltan. Debemos cuidar esos mantos. Y vamos a ver la conexión entre Yeshua y el manto velludo. Porque, ¿de qué nos serviría a nosotros esta lucha que tuvieron hace tanto tiempo? ¿Cuánto? No sé, unos 3.500 años más o menos. ¿En qué nos impacta hoy? ¿De qué me sirve a mí de que haya recibido la bendición Jacob, de que le haya puesto las túnicas limpias, de que le haya puesto vestido velloso? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Yo que tengo que ver con Elías, que manto de piel de camello. ¿Qué tengo yo que ver que eso con las túnicas que se le pusieron a Adán? Pues vamos a ver. Malaquías 4:5. Para este tiempo. Y voy a leer todo el capítulo 4, porque ese capítulo 4 va unido a este tiempo y para entender algunas cositas. Muy bien, santo es el Señor. Malaquías 4:1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Los soberbios y maldad, es decir, sin Torah. Aquel día que vendrá los abrazará, dicho Yahvé Sebaot, y no les dejará raíz ni rama. Ese es el destino de los impíos. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, es decir, Yeshua. Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Yahvé Sebaot. Todos los que están haciendo estos planes de las vacunas, las plagas, las leyes de homosexualismo, de pedofilia, de aborto, todo lo que va contra el diseño del Padre, pues aquí hay una sentencia y la declaramos hoy en el nombre de Yeshua. Serán hollados, serán ceniza bajo las plantas de los hijos del Dios Altísimo. Y Padre amado, tú tienes que intervenir para proteger el genocidio que se quiere planear contra la humanidad por las vacunas que van a matar a mucha gente, que no van a permitir que puedan engendrar, Padre amado. Es tiempo de que tú actúes y protejas al remanente, porque igual que actuó Herodes, igual que actuó Faraón para tratar de dañar el remanente, sabemos que un remanente va a ser protegido, Padre amado, que va a ser guardado. Está escrito y nosotros creemos esa palabra, Padre amado. Las tinieblas podrán planear muchas cosas, podrán maquinar muchas cosas, pero ya hay algo desde el cielo determinado para nuestras vidas. 4. Acordaos de las instrucciones de la Torá de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Dicen ordenanzas y leyes. No son solo mandamientos. Dicen acuérdate, en el día grande y terrible, dice acuérdate de la Torá de Moisés. Entonces, ¿estará abolida la Torá? Si para los tiempos finales dice acuérdate de la Torá. He aquí que yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahvé grande y terrible. El manto de Elías, el manto de piel de camello, ese manto que vino sobre Jacob. ¿Por qué vino sobre Jacob? Porque él habitaba en tiendas, es decir, estudiaba en Torá. Y los estudiosos, la tradición judía, dice que él estudiaba en la escuela de Shem, escuela de Torá. Esaú era del mundo, no vino sobre él. Por eso Elías viene para los que tienen Torá, para los que se acuerdan de la ley de Moisés. Para el resto no vendrá. Por eso dice, acuérdate de la ley de Moisés, mi siervo. Y aquí que yo envío al profeta Elías antes del día grande y terrible. Torá va unido al manto de piel de camello.
La profecía va unida a la Torá. Ningún verdadero profeta de Dios va a decir que la Torá ha estado abolida. 2000 años, o un poco menos de 2000 años, no ha habido verdaderos profetas de Dios. Este tiempo el Padre está levantando profetas de Dios. ¿Y por qué lo digo eso? Basado en la palabra de Dios. Porque todo profeta de Dios escuchaba la voz de Dios y tenía Torá. No ha habido profetas de Dios. No es profeta de Dios quien diga que es domingo y no Shabbat. No es profeta de Dios quien diga que puede comer cualquier cosa. No es profeta de Dios quien diga que la Torá está abolida. Que puede parecer cordero, pero habla como dragón, ya está advertido. Que puede parecer como manto velludo como Esaú, pero no es el primogénito. Y muchos, 2000 años de generaciones engañadas por falsa profecía y por falsa enseñanza. Este tiempo es el que se va a levantar profetas de Dios con vestidura de piel de camello, con el manto velludo, profetas que se acuerdan de la ley de Moisés y que tienen la unción de Elías. Y ya vamos a ver por qué tienen la unción de Elías. Mateo 3:4 dice, y Juan mismo tenía su vestidura de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. La misma vestidura que el profeta Elías, la misma vestidura de Génesis 3, el manto velludo. Mateo 17:10 al 12. Los discípulos le preguntan a Yeshua. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen pues los escribas que es menester que Elías venga primero? Estaban citando Malaquías 4. Respondiendo Yeshua les dijo, a la verdad, Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. La unción profética, el manto de piel de camello, restaura. 17:12. Mas yo os digo que ya vino Elías y no le conocieron. Antes hicieron en él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Está diciendo, le tuvieron enfrente a Juan, que tenía el manto de piel de camello, el manto profético que anunciaba Yeshua, que anunciaba la Torá, y no le creyeron. ¿Qué dice el manto profético de Juan? ¿Qué dice el manto profético hoy en estos días? Arrepentíos y dar frutos dignos de Teshuvá. No es cuestión de reunirse en templos, no es cuestión de sumergirse en aguas, no es cuestión de Yeshua y mencionar los nombres Kadosh. Den frutos dignos de Teshuvá. Eso trae el profeta Elías, eso trae el manto de piel de camello. A ver, si ya ves Dios, seguirle a él y guardar Shabbat. Y si no, sigan con sus vales, sigan de domingueros y sigan ustedes sin aceptar la verdad. Sigan comiendo cerdo. Si ya ves Dios, no profanen el templo que son ustedes con alimentos impuros. Eso dice Elías, eso dice el manto de piel de camello. ¿Qué dicen los profetas de Baal? Ore y todo es santificado. Muy bien, entonces ya le voy a llevarle un par de murciélagos para que ore y come y lo santifique. A ver si es cierto. La verdad es dicha por el manto de piel de camello. Juan ya vino, hicieron lo que quisieron con él. Y dice, y así también harán con el Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo Yeshua ahí? Yo también tengo el manto de Elías. ¿Verdad? Hicieron con el que tenía el manto de Elías. Hicieron eso. Y conmigo también harán lo mismo. ¿Cuándo fue impartido el manto profético sobre Yeshua? Cuando le sumergió en las aguas y el Ruach del Padre vino sobre Yeshua. Ahí recibió el manto de piel de camello, el manto de Elías, el manto profético. ¿Por qué? Porque está anunciado por el profeta Malaquías que él enviará al profeta Elías. Y eso también lo hace Yeshua. ¿Por qué vendrá Elías? Segunda de Reyes 2:15. Luego de que hubo impartición de que le soltó el manto de piel de camello, Elías a Eliseo, en Segunda de Reyes 2:15 dice, y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, de la otra parte dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo,
y le vinieron a recibir y se inclinaron a él hasta la tierra. Miren, qué tremendo. Recibió el manto y ellos dijeron, el espíritu de Elías está sobre él. El espíritu de Moisés fue impartido sobre Josué. ¿Qué es lo que hace Yeshua? ¿Qué es lo que hizo Yeshua? Pues vamos a ver, cuando él fue levantado, es la misma figura cuando Elías fue levantado y soltó un manto que se hizo efectivo 10 días después en Shavuot, en Pentecostés, en que fueron llenos del Espíritu, ¿verdad? El cumplimiento de Joel, el Espíritu de Dios, porque Joel dice, y yo derramaré de mi Espíritu, dice Yahvé, en aquellos días sobre toda carne, y toda carne profetizará. El Espíritu de Dios se derramó, pero ¿sobre quiénes se derramó? ¿Sobre todos los que estaban en Shavuot? No, sobre los discípulos de Yeshua. Es decir, no va a haber impartición profética si es que usted no es discípulo. No va a haber impartición del manto de piel de camello si es que usted no es discípulo de Yeshua y no es discípulo de una casa, porque esto no viene sobre visitantes, viene sobre discípulos. Y eso yo debo entender, eso yo debo saber que esto no es para cualquiera, es para discípulos, es para aquellos que siguen la línea nazarena. El otro día en la escuela de fundamentos vimos un video de Susia, una sinagoga en donde está el nombre de Yeshua, y el que habla dice, yo soy de esos seguidores del Mesías y no nos callarán y anunciaremos la verdad. Es decir que hasta ahora en Israel hay judíos que creen en Yeshua, hay nazarenos. Y eso está, ustedes pueden ver el video o ya lo vamos a compartir por YouTube y también por el chat de Casa de Reconciliación y por los diversos chats para que usted mire. Y ahí dice, nosotros somos de esa generación y era una sinagoga del IV siglo. Es decir, nunca se perdió la línea de los nazarenos, nunca se perdió la línea de los discípulos y hoy se está ampliando sobre la tierra. Cuando Yeshua fue levantado, luego de 10 días se cumplió lo que está escrito. Vamos por favor al libro del profeta Joel, luego de Oseas, Joel 2. $2:28, y está hablando el Señor. Lo que le han traducido como Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios. No hay Trinidad. Está el Espíritu del Padre y el Espíritu de Yeshua. Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Esto se cumplió porque Pedro, él cita esto en el libro de los Hechos, y vamos a ver luego de que cayó el Ruach, Hechos 2, cuando creían que estaban borrachos, en el versículo 15 dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Estaban en el templo de Jerusalén celebrando Shavuot y estaban dando la ofrenda de la mañana, porque está determinado que daban la ofrenda a la mañana, y en la escritura dice la ofrenda de la tarde y la ofrenda de la mañana. Tenían tiempos de ofrenda de oración. A las 9 de la mañana, que es la hora tercera, a las 12 del día, que es la hora sexta, y a las 3 de la tarde, que es la hora novena. Muchos ofrecen ofrenda a la hora novena, a las 9 de la mañana, no entienden los tiempos de Dios, que tal vez coinciden en la hora, pero usted debe conectarse con los tiempos del Padre. El cronómetro de Dios está marcando los tiempos sobre la tierra, está marcando los tiempos sobre los nazarenos en este tiempo. Nosotros no somos de ninguna religión, somos nazarenos, es decir, seguidores de Yeshua, de ninguna denominación. No nos identificamos con ninguna denominación porque la denominación ata a las personas, les esclaviza y les mete entre 4 paredes y piensan que entre 4 paredes esa es una caja de salvación. Las religiones inventan falsas arcas.
Yeshua nos cubre. El que está en Yeshua, de Yeshua está revestido, dice Gálatas, es decir, me pone vestiduras proféticas, me pone vestiduras para que yo no me vea desnudo. Igual que con Noé, que cubrió el arca, Cafar, así también Ribca cubrió para que se reconcilie con el diseño, con la palabra profética. Y así también Yeshua en Gálatas 3 nos cubre la desnudez que fue anunciada en el huerto con los corderos que fueron sacrificados para vestirlos. Y así también el Padre hace libación para cubrirnos la desnudez, el cumplimiento de Joel 2. Mas esto es lo dicho, Hechos 2:16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Entonces, en los primeros versículos, las lenguas de fuego quisieron que hablen en lenguas. ¿Qué espíritu era? Era el Espíritu de Dios, no era el Espíritu Santo. Eso se inventaron en un concilio. Eso fue provocado por Constantino, que se inventaron luego la Trinidad. No existe en la mentalidad hebrea, no existe en la Biblia eso. Es el Espíritu de Dios. La Trinidad fue invento humano. Esaú, el que tiene manto como de, apariencia de, ese se inventó la Trinidad. Aquí está clarísimo, dice, derramaré mi espíritu. Pedro sabía que se derramó el espíritu de Dios. Pedro sabía que se derramó el espíritu de Elías. El manto de piel de camello, toma el manto y se imparte el espíritu de Elías. Así vino Elías y así sigue viniendo Elías sobre nosotros. Recibámosle a Elías, pero con las vestiduras de santidad blancas puras como Jacob. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Es decir, la matriz de Ribca, la matriz de Rebeca, vino a ampliarse para toda la tierra en el libro de Hechos de cumplimiento de Joel 2. Es el manto profético de Elías que viene a cubrir. Teníamos vestiduras, pero sobre las túnicas viene el manto. Viene el talit. Reciba hoy ese talit, pero ese talit dice, acuérdate de la Torá. Reciba el manto de piel de camello, el manto velludo. ¿Y por qué utilizaban el manto de piel de camello? Era lo que utilizaban en el desierto para dormir. ¿Qué es lo que hacían? Cuando venía la tempestad o en la noche para dormir, se envolvían en el manto. Y ese manto era tan de una estructura en que no dejaba que penetre la arena. Ese manto despedía olores que cuando se acercaban serpientes, escorpiones, todos esos animales que andan en el desierto, olían y eso les repelía. Es un repelente de la serpiente. Le protege, por eso el apóstol Pablo dice, ustedes son perfume de vida para los que les escuchan, pero para los que no, perfume de muerte. Por eso Jacob, cuando estaba con vestidura profética, Isaac cuando estaba delante de Jacob con la vestidura profética, cuando iba a bendecir, le dijo, huelo el olor del campo, huelo el olor del Edén. Y se impartió la atmósfera de unción profética. Esa unción profética repele, le protege. Y ese simbolismo de la protección que viene de la palabra profética, porque dice, no, así ha dicho el Señor. ¿Usted por qué está en esta casa? Porque así le dijo el Señor, me alegro. Porque esa es la palabra profética que viene a protegerle de todo embate de la serpiente. Porque la vestidura profética es muy hermosa, muy bonita, pero atrás de esa anda Jezabel y anda a través también de la cabeza del profeta. Es decir, derramará de su espíritu sobre toda carne y toda carne profetizará. Eso me dice que todos los discípulos del Mesías, todos aquellos que vengan a la verdad, su cabeza está buscada por Jezabel. Porque toda carne profetizará, pero toda carne, entiéndase, toda carne discípula.
porque no cayó sobre todos, solamente sobre discípulos. Y hoy es necesario que usted se conecte con mentalidad de discípulo para que reciba el manto de Elías. ¿Qué hace que salga lluvia del cielo? ¿Qué hace que el enemigo huya? ¿Qué hace que descienda fuego del cielo? ¿Qué hace acallar a los profetas? ¿Qué levanta altares de adoración al Padre, que son de agrado del Padre, que se come a la langosta, que no teme ante los problemas, que habla Torah, que vive Torah, que predica Torah y que no es como Esaú, que vende su primogenitura por un plato de lentejas? Esaú es aquel que se opone, que quiere irse adelante es aquel que marca competencia, pero nosotros somos de la generación de Jacob, conforme a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Somos ese Israel que debe revestirse de las vestiduras de piel de camello, de las vestiduras proféticas. Sí hay profecía. Nada hará el Señor sin antes revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Hay muchas cosas que el Padre quiere que se establezca. Hay profecía. Claro, los que tienen manto como de pelo, los de Esaú dicen: soy profeta de Dios y el Señor me dice que esa persona es tu marido. Ese no es profeta de Dios, porque eso no es profecía. Profecía es establecer la voluntad del Padre y volver al diseño original. Si usted mira el libro de los profetas, ¿cuál era su mensaje? Regresen al diseño original, porque si no les vendrá esto, pero después de él les restaurará. Todo profeta de Dios invita a cumplir la Torah. Acuérdense de Moisés mi siervo, y yo enviaré al profeta Elías antes del día grande y terrible. Ese manto profético está sobre la tierra. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a que se active sobre sus vidas? Recuerde, lo espiritual es lo que debe ser revestido sobre nosotros. No es la vestidura, no es la ropa que tenemos, es lo profético, es las vestiduras espirituales que están establecidas y debemos nutrirnos de ese manto profético porque es importante, es necesario para este tiempo. Vamos a orar y vamos a hacer una impartición profética de ese manto porque los mantos se activan. Yeshua ya dejó sobre la tierra. Él cuando fue levantado, por eso dejó el manto abajo cuando salió de la tumba, ¿verdad? Él subió y ahí él soltó luego en 10 días. Hay tiempos específicos. Y hoy vamos a hacer un clamor para que ese manto profético venga sobre ustedes, amada familia, venga sobre sus generaciones, porque es necesario que nos revistamos. Tiempo, Señor, para operar en la verdad, en una nueva faceta, en una nueva dimensión, Padre amado, aquellos a los que tú has comisionado, a los que has determinado en este tiempo, Padre Todopoderoso, que así, Señor, Padre bendito, que como estuvo aquí Cristo, pues, Señor, que sobre él también sea establecida la primogenitura, sea establecida ese manto y que tenga identidad de hijo, que todo, Señor, sentimiento de orfandad que ha habido, Señor, en cada uno de ustedes que nos escuchan, que se han sentido solos, hoy se quebranta, porque el manto de Elías también es un manto de paternidad, un manto que hace volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. Hoy, Padre Todopoderoso, que hoy, Señor, se levante, Padre, esa comisión, ese ejército, Padre amado, la compañía de profetas, Padre, para que se levante y empiecen, Señor, a profetizar, a traer los diseños celestiales, las verdades del cielo, porque cosas grandes y ocultas, Señor, que no han subido al corazón del hombre, que no ha oído humano, están reservadas para aquellos que te temen y te guardan los mandamientos. Una generación basada en la Torah, basada en escuchar tu palabra, basada, Señor, en hacer tu voluntad. Rey Todopoderoso, tiempos nuevos, que el manto de piel de camello, Señor, ha sido impartido, que hoy es soltada primogenitura sobre todos ustedes, que es impartida primogenitura sobre esta casa, Padre amado, una autoridad, y también, Señor, hacemos como Ribca, Padre amado, que sean, Señor, revestidos de esas túnicas limpias de santidad y puestos también el manto profético, el manto velloso que Yeshua ya lo dejó, Padre amado, que hoy sean revestidos de la unción de Elías, que se levantan, Señor,
provocadores de manifestación del cielo, gente que levanta verdaderos altares de adoración, no altares de cánticos, no altares religiosos, sino altares de adoración. Gente, Señor, que va con la espada para trazar, para decir, si Yahvé es Elohim, pues seguirle, y si no, dejarle. Gente que no se coquetea, que no vende su primogenitura. Gente, Padre amado, que hace correr al enemigo, porque la unción profética trae autoridad, trae diseño. Gente, Señor, que puede abrir los cielos, Padre amado. Gente que puede desatar lluvias, autoridad sobre la creación, lo que se nos dio desde el inicio. Son tiempos, Señor, diferentes, tiempos en que tu bondad, tu misericordia, tu favor viene sobre esta casa. Y también, Señor, para aquellos que son llamados, que tal vez hoy no fueron nombrados, también, Señor, que venga ellos sobre identidad, que venga también sobre ellos este manto y que se reconecten, Padre amado, con el sitio donde deben de reconectarse. Hoy, Padre amado, bendito, te damos gracias porque nos pones en una nueva etapa, en una nueva dimensión, Padre Todopoderoso, que tú nos sigas bendiciendo, que tú nos sigas protegiendo. Gracias, Señor, por la vida, Señor, de mis hermanos. Gracias por la vida de este pueblo, de este remanente santo. Y creemos, Señor, que tú tienes 7,000 que no doblan rodilla ante Baal. 7,000, Padre amado, que tienen el manto de piel de camello, el manto velludo, el manto profético. Te damos gracias, amado Abba, en el nombre de Yeshua, que Yahvé los bendiga y los proteja, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga misericordia, que levante su rostro sobre ustedes y lo llene de su shalom. Shabbat shalom, amada familia, los amamos, los bendecimos, les damos un fuerte abrazo en Alemania, en España, en Estados Unidos, en Colombia, Venezuela, en Argentina, en Chile, acá en nuestra amada nación Ecuador, en las diferentes ciudades de Ecuador, pues que ese manto venga, porque está escrito que será sobre toda carne y toda carne profetizará, que se levanta gente, profetas de oficio, pero también gente que se levanta para fluir en don profético. Gracias, amado Abba, y te damos gracias en el nombre de Yeshua. Y recuerda